Hola Iglesia, es bueno poder estar juntos por medio de la tecnología en este día. No dejemos de orar por México, no dejemos de orar por el mundo. Quiero empezar leyendo Proverbios 12:25 en la Nueva Traducción Viviente. La preocupación agobia a la persona. La preocupación nos va a llevar a agobiarnos, la preocupación nos va a llevar a tener ansiedad, la preocupación nos va a llevar a que nuestros sentimientos y nuestras emociones no sean sentimientos y emociones sanas, porque lo que hace la preocupación es agobiarnos. Pero también Proverbios dice, una palabra de aliento la anima. Es por eso que debemos estar constantemente alimentándonos de la Escritura durante estos días, porque la palabra de Dios nos trae ánimo. Yo te invito, si no lo has hecho, a que cada día te puedas juntar con tu familia, puedan leer algún pasaje bíblico, puedan meditar acerca de ese pasaje, puedan orar juntos, porque al escuchar la palabra de Dios, al llenarnos de sus promesas, al escuchar esta palabra viva, eso nos anima y eso hace que la preocupación quede de un lado. Y también como familia sanguínea, como familia de la fe, debemos estar continuamente alentándonos, animándonos para hacer la preocupación a un lado, para dejar la ansiedad, para dejar todo aquello que no trae emociones sanas a un lado. Quiero hoy compartir contigo la historia que se encuentra en Marcos capítulo 4, del versículo 35 al 40. Tal vez tú ya la conoces, pero voy a ir leyendo un versículo y comentándolo. Entonces, Marcos 4, versículo 35. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Después de un largo día de que Jesús había estado en medio de una gran multitud, y seguramente a lo mejor él estaba cansado, pero no solamente él estaba cansado, sino también sus discípulos, Jesús le dice, vamos a cruzar al otro lado del lago, vamos a cruzar al otro lado, vámonos. Y a lo mejor Dios hoy también nos está hablando de la misma manera como sus discípulos. Hoy Dios nos está diciendo, vamos, es momento de cruzar al otro lado. Es momento de pasar por este lago. Entonces, sus discípulos y Jesús suben a una barca. Versículo 36, dice, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Esto quiere decir que se alejan de la multitud, suben a la barca. No es la única barca, van otras barcas alrededor de la barca de Jesús. Pero hasta aquí la historia nos muestra que todo es tranquilo, que suben a la barca sin ningún contratiempo. Pero fíjate lo que dice el versículo 37. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Se podría decir de la nada, de un momento en el cual ellos no estaban esperando, llega una gran tormenta y se parece mucho a lo que estamos viviendo. Imagínate este pequeño bote, porque no era una gran embarcación, sino este pequeño bote. Imagina también todos los botes que están alrededor, en medio de esta gran tormenta, y ve lo que dice el versículo 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Lo que podemos ver es cómo los discípulos, a pesar de estar en la presencia de Jesús, a pesar de saber que Jesús que está con ellos, a pesar de ver la tranquilidad de Jesús, ellos en medio de esta situación se aterran, entran y tienen miedo y gritan, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Así podemos estar nosotros. Podemos sentir tal vez en estos momentos la misma inquietud, la misma preocupación, el mismo temor que los discípulos. A pesar de que sabemos que Dios está ahí, muchos de nosotros podemos estar diciendo las mismas palabras. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Podemos sentir a lo mejor en estos momentos o a lo mejor tenemos en las siguientes semanas podemos decir, ¿por qué me has abandonado, Jesús? ¿Por qué no te has alejado? ¿Por qué no estás con mi familia? De hecho, podemos encontrar en algunos salmos este tipo de preguntas. Salmo 10:1. Oh Señor,
¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Salmo 44, del versículo 23 al 26. Despierta, oh Señor. ¿Por qué duermes? Levántate. No nos rechaces para siempre. ¿Por qué miras para otro lado? ¿Por qué pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión? Nos desplomamos en el polvo, quedamos boca abajo en la mugre. Levántate, ayúdanos, rescátanos a causa de tu amor inagotable. Aunque sabemos que Dios está ahí, también podemos pasar por momentos de dudas, podemos pasar por momentos de aflicción. A veces en medio de una gran tormenta, como a los discípulos, cuando nuestra vida está en riesgo, podemos hacer la misma pregunta: ¿no te importa que nos ahoguemos? Pero la historia no termina ahí. La historia no termina en el grito de temor, en el grito de incertidumbre, en el grito de confusión de los discípulos. Él se levantó, Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Y dice dos palabras: silencio, cálmate. Y nos dice el relato de la Biblia que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Con estas dos palabras, Jesús, Dios, calma la tormenta. Pero el relato nos dice que entonces, yo me imagino a Jesús volteando a sus discípulos y también hace dos preguntas. Versículo 40. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y sabes, en medio de esta situación, o de cualquier situación difícil que estemos pasando o viviendo, Dios nos hace como sus discípulos la misma pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Yo no conozco tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Y durante estas semanas yo he estado diciendo que como cristianos seguimos las indicaciones, nos guardamos en casa, tratamos de salir lo menos posible, hemos parado nuestras celebraciones, nuestras reuniones, nuestros cultos, no por miedo, lo hacemos por amor a nuestro prójimo, lo hacemos porque queremos cuidar la salud de nuestro prójimo. Pero Jesús nos dice y nos está haciendo esta pregunta a nosotros hoy: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Tienes miedo? Y luego hace otra pregunta, dice: ¿todavía no tienen fe? Y lo dice, hermano y hermana, porque la fe es contraria al miedo. Porque la fe no da cabida al miedo. Porque la fe y el amor a Dios, dice, echa fuera todo temor. El pánico, la preocupación, la ansiedad nos puede sacar del control, puede hacer que nuestras emociones, nuestros sentimientos nos agobien, pero necesitamos fe, necesitamos mantenernos tranquilos, necesitamos escuchar las palabras de nuestro Señor que nos dan aliento, que nos animan. ¿Por qué tienen miedo? La fe nos ayuda a resistir momentos como este y cualquier momento. Es la fe lo que nos va a ayudar a salir adelante. Si tú tienes miedo, si tu vida está llena en este momento de miedo, de ansiedad, es el momento de pedirle a tu Dios, a tu Señor, que llene de fe tu vida. Es el momento de pedirle a la presencia del Espíritu Santo que mora en ti, que quite ese miedo, que quite esa ansiedad, que quite esa preocupación. Versículo 41. Ellos estaban espantados y se decían a unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? A mí
me sorprende esta pregunta, porque dicen, ¿quién es este? Porque no son gente que no lo conoce, porque son sus discípulos, porque han estado con él días, semanas y han visto las grandes obras, las grandes maravillas que él le ha hecho. Y todavía preguntan, ¿quién es este? A veces creo que como iglesia, a veces estamos igual, preguntamos y dudamos del poder y de la autoridad de Dios. Y sabes, tú has visto el poder de Dios en tu vida. Tú has visto lo maravilloso que Dios es. Y Dios sigue teniendo la misma autoridad hoy que hace siglos. Él tiene la misma autoridad hoy para decirle a la pandemia, alto. Pero también Él es soberano. Y si Él permite las cosas es para enseñarnos cosas. Esto no es más que una preparación. Yo, por ejemplo, cuando leo la Escritura, veo a hombres que su vida estaba en peligro cada día. No solamente estuvo en peligro durante semanas, sino cuando creyeron en Jesús, a partir de ese momento, su vida estuvo en peligro. Y se mantuvieron firmes, con fe. Veo a hombres como Daniel, que a pesar de ser echados a los leones, él se mantenía con fe en su Señor. Y hoy es el momento en que nosotros nos debemos mantener con fe. Y la fe va a echar fuera la preocupación, la fe va a echar fuera el agobio. Fíjate lo que dice el Salmo 107, 28-31. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Si tienes miedo, si tienes aflicción, es el momento en el cual tú tienes que venir a Dios y clamar a Él. Clamar a Él por tu familia, clamar a Él por tu vida, clamar a Él por tus emociones. Y dice este salmo, y Él los salvó de su aflicción. Porque lo peor que nos podía pasar en este momento es llenarnos de preocupación, de agobio. Y si lo tienes, clama a Dios para que Él te salve de tu aflicción. Versículo 29 del Salmo 107. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Versículo 30 dice, qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Y Dios, ¿sabes, hermano? Nos está llevando al puerto y nos va a llevar a pasar el lago sanos y salvos en medio de cualquier tormenta. Y el versículo 31 dice, que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Hoy es tiempo de alabar a Dios. Deja de ver tu teléfono, deja de estar en el Facebook tanto tiempo, deja de buscar cuántas personas nuevas hay por contagio, cuántas personas han fallecido. Deja de ver eso y concéntrate en las cosas eternas. Es el momento en el cual en tu casa debes de llenarte de alabanza. Pon alabanzas en tu teléfono. Alaba a Dios por su gran amor. Alaba a Dios por las maravillas que ha hecho ya en tu vida antes y que va a seguir haciendo. Alábalo. Podemos estar en medio de una gran tormenta. En un sentido lo estamos. Pero su presencia y su poder nunca nos van a dejar. Jesús estará con nosotros a través de la tormenta, de cualquier tormenta, porque hay gente que no solo está pasando por momentos difíciles por este virus. Hoy hay gente que tiene familiares enfermos por otras situaciones, por cáncer, no sé, por muchas otras situaciones. Hay gente que ha perdido a seres queridos durante estos últimos meses por otras causas. Y aún Dios nos promete que está en medio de nosotros, en medio de cualquier tormenta. No estamos solos. El mismo Jesús que paró la tormenta está con nosotros hoy. Confía en Él, ten fe en Él. Si eres una persona propensa a sentir temor o ansiedad, visualiza a Jesús en tu barca en este momento. Jesús no se preocupa, Jesús no tiene miedo. Jesús estaba ahí durmiendo porque Él sabía todo, porque Él tiene la autoridad sobre todo.
Llénate de la palabra de Dios. Da alabanza a Dios. Dios conoce el mañana, nuestro mañana. No tengas miedo. El Dios en el que nosotros confiamos es el mismo Dios que tiene en sus manos la llave de la vida y la muerte. Tiene el poder de todo. Y ese Dios es el que ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Es el momento de alabarlo con todo nuestro ser. Es el momento de clamar a Él en medio de nuestra aflicción, porque Él nos va a salvar y Él nos va a cambiar la tristeza, dice la Escritura, en danza, en baile, en gozo. Es el momento de llenarnos de su palabra, es el momento de alabarlo a cada instante. Es el momento de llenarnos de alabanza con nuestros labios. En verdad, júntate como familia a alabarlo, júntate como familia a escuchar sus alabanzas para Él. Vamos a orar confiando en que Dios está con nosotros. Vamos a orar confiando en que el Señor nos levanta. Vamos a orar confiando en que el Señor llena de fe nuestros corazones y nuestros pensamientos. Que Dios los bendiga.